Seguramente te has preguntado cómo mejorar tus finanzas. Seguramente has sentido que no logras alcanzar tus metas y seguramente te cuestionas si estás bien preparado para tu futuro. Aquí hablamos de eso y más. Bienvenido a Seguramente, un espacio donde los buenos hábitos, la educación financiera y la previsión se convierten en herramientas para vivir con intención. Yo soy Steffi y te acompaño en este camino para que lo que hoy sueñas lo vivas mañana. Me emociona mucho presentarles a Eugenia Domínguez, economista con maestría en administración, enfocadas en finanzas y desarrollo organizacional. Bienvenida, Eugenia. Mucho gusto, Steffi. Me encanta tenerte por aquí porque sé que tu experiencia va a ayudar a muchísimas personas a poner orden en sus finanzas. Y hablando un poquito, pues, precisamente de poner el orden en las finanzas, me gustaría entrar en contexto de por qué lo voy a enfocar en ciertos aspectos a las mujeres. Okay. Digo, son enseñanzas que les van a ayudar a todos, pero de repente vamos a hacer énfasis en las mujeres porque, pues, como mujeres, el tema del dinero tenemos un poquito más de rezago. Tanto es así que en ningún país del mundo se ha logrado disminuir o eliminar más bien la brecha generacional de sueldo. Entonces, pues se estima, según el Foro Económico Mundial, que tomaría hasta 257 años para poder cerrarlo por completo. Y yo sé que a lo mejor nosotros nada más lo vemos como una cifra, así como a largo plazo, pero pues está basado en decisiones que tomamos día a día, como cuánto debo cobrar por mi trabajo, por qué no me alcanza si trabajo tanto, cómo empiezo a organizar mis finanzas si jamás me enseñaron a organizarme. Y es aquí donde entra como que el coaching de un profesional, que es justo lo que tú ves en las entrevistas con tus clientes. Platícanos. De todas tus entrevistas, ¿cuál es la principal razón de la que se acercan contigo? Pues fíjate que es una pregunta muy interesante porque en consulta he visto como tres tipos de paciente diferentes, ¿no? Uno es primero como que el estructural, circunstancial tipo tuvieron algún accidente o tuvieron alguna enfermedad o algún choque o algún viaje imprevisto o falleció un familiar. Estas personas que incurrieron en deuda por un factor que no podían controlar es algo muy común. Ok, o sea, estamos hablando de deudas. Sí, inicialmente. Ok, entonces ya nos estás hablando de todo el tema circunstancial. Sí, por lo general, sí recibo pacientes, los pacientes que recibo tienen como que tres diferentes enfoques, ¿no? Algunos sí les gustaría ver cómo ganar más dinero, cómo pueden empezar a mejorar el rendimiento de su capital, tienen alguna idea de negocio pero no saben cómo aterrizarla. Otros, por ejemplo, tienen temas de deuda, que son por lo general los que más recibo en consulta. Claro. Y particularmente hablando de esos pacientes en particular, pues ya mencionamos el tema circunstancial, con factores que no pueden controlar. Otro es un tema de conocimiento, que eso también es sumamente común. No conocen cuándo deben pagar su tarjeta de crédito, cuándo corta, qué significan también las fechas, también no saben que les cobran una tasa moratoria, no saben que su tasa es variable, entonces dicen, oye, si yo pago mes a mes, ¿por qué me cobran más? Y es porque no se dan cuenta que su tasa es variable, entonces si sube la tasa de interés, va a subir lo que tienen que pagar, y si baja, pues van a pagar un poquito menos, ¿no? Sí, pero regularmente y es cuando no alcanzan cómo pagar su deuda. Exacto. Y me imagino que tú les propones diferentes alternativas para hacerlo. ¿Cuáles son los principales métodos que tú les sugieres a ellos para poder acabar, o qué les dirías a los que nos escuchan de cómo minimizar o acabar su deuda? Bueno, ahí también depende mucho del caso de cada quien. Claro. Y, por ejemplo, cuando las personas tienen deudas con diferentes bancos, ahí lo que vemos primero es cuál es la deuda que te cobra menos. Pero muchas veces las personas no saben cuánto les cuesta su tarjeta y no saben qué información es. Entonces ellos dicen, oye, ¿cómo puedo saber eso, no? Entonces, el más sencillo es marca al banco y pregunta cuánto cuesta tu tarjeta. Okay. Eso es lo más sencillo, lo que si tienen el tiempo se los recomiendo. Si no, pueden entrar a internet y buscar cuánto cuesta tu tarjeta, ¿no? Ajá, dependiendo del tipo de plástico que tengas, en internet regularmente está toda la información. Correcto. Así es. Pero hay dos tasas diferentes. Una es el CAT y otra es la tasa de interés. El CAT significa costo anual total. Te indica cuánto cuesta totalmente tu tarjeta. Y ahí vienen por lo general o se consideran comisión por apertura. Gastos administrativos. Sí, gastos administrativos. Hay tarjetas que también te las cobran anualmente, entonces ahí también te lo consideran. Tasas moratorias, si tú te tardas, aunque sea un día en pagar, no solamente te voy a cobrar intereses, sino te voy a multar porque no me pagaste tiempo. Es donde sacan las garras. Ajá. Entonces, si la persona tiene diferentes deudas con diferentes bancos, ahí lo primero que hacemos es ver cuál es la que te cuesta menos
y empezarlas a pagar en orden de la más costosa a la más a la menos costosa. A la menos costosa. Ok, entonces te irías con el famoso método de avalancha. O sea, vas a empezar con la más y luego a la menos. Aquí es donde sientes tú que pues avancé lo más que pude porque pagaste la más amplia. Entonces las otras se te van haciendo un poquito más fácil. Sí. Digo, también estaba este otro método, el método de la bola de nieve, que es todo lo contrario a lo que acabas de mencionar. Y yo creo que a lo mejor funciona para aquellas personas que les gusta sentirse como más motivados de que, oye, lo logré palomear ya. Entonces, pues ya hice una porque está chiquita y es la más fácil y ahora la que sigue. Y así te vas cumpliéndolas. Ahí mencionas algo muy importante y es la psicología de la persona. Porque un tercer punto que no habíamos mencionado es cuando recibo en consulta personas que gastan más de lo que ingresan. Entonces... Uy, hay muchos en ese tema. Hay muchas personas en ese tema. Y el método que les propongo depende mucho de la psicología del paciente. Porque, por ejemplo, si la persona cayó en deuda por una cuestión circunstancial y lleva un orden, por así decirlo, en su gasto personal, pues ahí lo que hacemos usualmente es reestructurar su deuda. Ok. Hay veces en las que tú tienes tu deuda con un banco a una tasa X y podemos llevarnos tu deuda a otro banco a una tasa más baja. Okay. Entonces, en esos casos es algo relativamente sencillo. Pues sí, fue una circunstancia la que hizo, que ahorita vamos a entrar en detalle de cómo no caer ahí, pero que hizo que te vieras como descalabrado en el tema financiero. Esa es la primera que mencionas. Y luego dices la segunda. La segunda, con las personas que el tema es 100% desconocimiento, pues ya nada más les explico de, oye, y les hago un calendario. Vas a pagar en esta fecha, evita usar tu tarjeta en estos días. Si manejan más de una tarjeta, si es de que usa tu tarjeta en este periodo, deténla y usa la otra. Entonces ahí vamos viendo cómo pueden ir ellos. Justo para ver, yo creo que las fechas de corte, ¿verdad? Justo. Y el tercer punto, cuando el paciente gasta más de lo que ingresa, yo no les puedo proponer reestructurar su deuda, porque si lo hacemos van a decir, tengo más dinero, voy a gastar lo están viendo más. Como una extensión de lo que reciben. Exacto. O sea, no realmente como algo que voy a tener que pagar con mi dinero actual, sino como recibo mi ingreso y aparte tengo la tarjeta. Ajá, entonces depende mucho de la psicología de la persona, porque si la persona también tiene esa tendencia a gastar más de lo que ingresa, si le propongo pagar la que cuesta menos, va a decir, tengo una deuda menos, voy a poder agarrar otra. Claro. Entonces... Ok, entonces les brindas acá todo un aspecto desde que los analizas un poquito para poder guiarlos y saber qué le va a convenir más a él, porque a veces nosotros mismos nos autosaboteamos. Sí, fíjate que el tema del autosabotaje es algo que también veo mucho en sesión, más con el tipo de paciente del tercer grupo, de los que gastan más de lo que ingresan. Porque sí me ha tocado ver que el detonante del gasto es 100% psicológico. Y nuestras finanzas, al final de cuentas, sí son un reflejo de nuestra estructura de creencias, de nuestros valores y demás. Entonces, cuando el paciente... El factor que detona el gasto es algo más psicológico, a mí me gusta platicar y escucharlos, ¿no? Por ejemplo, recibí una persona en consulta, este era un chico, que lo había llevado a estar en deuda eran los viajes. Y viajaba demasiado y al chavo le iba muy bien. O sea, él trabajaba en una empresa internacional, tenía muy buen rol, o sea, le iba sumamente bien. Pero cuando yo veía sus cifras, le digo, oye, ¿ves que por qué viajas tanto? Y él me decía, no, es que yo tengo una pareja que siento que tengo que demostrarle que puedo llevarla. Wow. Ajá. Bueno, aquí también entra un poquito el tema de pertenecer. Exacto. O sea, siento que el gasto psicológico muchas veces va por tratar de pertenecer a lo mejor a un grupo en el que no encajamos todavía y tú quieres lograr o aparentar que estás ahí y empiezas a endeudarte y tomas pues malas decisiones que te pueden llegar a afectar pues primeramente financieramente. Sí, entonces... Antes de darles yo un método, me gusta primero platicar con ellos y escucharlos. También muchas veces un caso bien común es el tema de la desconfianza con sus parejas. Es, oye, yo estoy... Y pasa mucho en las mujeres. Pasan dos casos diferentes. Con los hombres, la razón por la cual llegan a estar endeudados es justo por un tema de siento que tengo que pertenecer, siento que tengo que demostrarle a mi pareja que puedo proveer. Y en el caso de las mujeres es un tema muchas veces también de desconfianza. De, oye, es que no sé cómo manejarla, no sé cómo manejar mi tarjeta. Y me daba pena preguntarle a mi esposo, preguntarle a mis padres, me daba pena decir que se me estaba atorando la carreta y estoy atorada. Claro, pues es un tema que mucho tiempo fue tabú.
Y entonces aquí es donde también vamos a tocarlo más adelante. Entramos a todas estas cifras de que pues la mujer muchas veces no participa en esta toma de decisiones financieras. No, y fíjate que también ahorita que mencionabas el tema histórico, también las mujeres tienen otros factores que consideran. Por ejemplo, es muy común que las mujeres prefieran o opten por actividades en el hogar, pero porque sienten la responsabilidad de que si ellas no lo hacen, ¿quién más lo va a hacer? Claro. Entonces, rechazan puestos laborales más altos o rechazan otro tipo de ofertas de trabajo que impliquen viajar, porque sienten que si se despegan de su casa, pues ¿quién la va a atender? O van a tener que delegar. Que no cumplen con algo que está como impuesto subjetivamente por la sociedad. Justo. Que poco a poco lo hemos ido moldeando y lo hemos ido cambiando, pero todavía nos falta como poder sentirnos tranquilas de que estamos haciendo las dos cosas bien. Sí, y usualmente cuando recibo mujeres en terapia financiera, vamos a llamarla, uno de los factores es ese, que no tienen la confianza de hablarlo con su pareja y piensan, es que ¿qué va a pensar de mí? Van a pensar que no soy administrada. Pero es algo muy común, o sea, como mencionábamos, hay muchas razones por las cuales alguien podría necesitar financiamiento adicional y es algo muy común. Sí, justo era lo que iba a tocar. A ver, tenemos que ver que a veces nos vamos a topar todos con una deuda. ¿Y qué pasa? Tenemos deudas buenas, por así decirle, que son toda aquella que me aporte para mi futuro. Sí. Y una deuda mala, que es la que tú ves, que dices, oye, con la tarjeta, pues yo lo estoy viendo como una extensión. Sí. Entonces ahí si no me está aportando nada para mi futuro, pues a lo mejor no. Pero ya el caso de las deudas buenas, de una casa, a lo mejor, pues también pues podemos saber que el de crédito no está mal en este sentido. O sea, nada más tenemos que saber administrarnos. Sí, que sí, como mencionas, el crédito en general no está mal, sino más bien el cómo lo vemos y cómo lo utilizamos. Porque, por ejemplo, como mencionabas, una casa, pero depende mucho qué detone el gasto de la casa. Porque fíjate que algo que también veo mucho es que hay parejas que dicen, no, es que yo no me quiero casar si no tengo la casa, pero no tienen ingresos maduros todavía. Entonces vas a empezar tu matrimonio con una deuda muy grande que cuando no vas a poder liquidar. Exacto, aunque la casa sea un activo y sea una deuda buena. Sí, tienes que saber también, o sea, como que conocer tu alcance. Sí, y fíjate que es algo también muy común. Cuando hablamos de terapia financiera, vamos a llamarlo así, a mí me gusta trabajar con las personas como que varias etapas, ¿no? Primero es la parte del ingreso. La mayoría de las personas no entienden cómo funcionan sus ingresos. Saben que reciben cada mes X cantidad, pero es muy diferente si tú lo recibes quincenal, si lo recibes mensual, si lo recibes por sueldos y salarios o si lo recibes por honorarios. Así es. Entonces, algo que yo siempre les recomiendo a las personas con las que trabajo es ver su ingreso anual. O sea, es muy importante que sepas cuánto ingresas al año. Okay. En lugar de ver tu ingreso mensual o quincenal. Y aquí creo que es donde entra un poquito el tema de, para mí es una herramienta súper poderosa para las finanzas personales y creo que está muy desmeritada, que es el presupuesto. Sí, el famoso presupuesto. ¿Qué nos dice el presupuesto? Básicamente es un X-ray de cómo están nuestras finanzas. Sí. Porque es fácil a veces saber cuánto ingresas. O sea, si yo tengo un sueldo fijo, pues yo sé cuánto estoy ingresando, pero a veces no registro mis gastos, que pueden ser pequeñitos. A lo mejor tengo la suscripción de Netflix, tengo la de HBO, tengo la de Disney Plus, entonces ya son 99 pesos más 129 más, y le vas sumando y tú dices, ay, los tengo domiciliados. Sí, ya son invisibles, o sea, no los ves. No los ves. Entonces también siento que cuando no tienes un presupuesto, es más difícil desviarte y poder volver a caer en una deuda. Y fíjate que el tema con el presupuesto es que hay gente que sí lo hace mensual, pero al año hay gastos anuales como el seguro de gastos médicos, como el mantenimiento del carro, como algún incidente de se me ponchó la llanta, que en esta ciudad es lo más común. Entonces, como no ven sus ingresos anuales, esos gastos anuales no los ven hasta que ya llega el mes en el que se tienen que ejercer. Y llega el famoso, porque a mí me toca, que trabajo en eso, no puedo pagar mi póliza de gastos médicos porque subió mucho. Bueno, pero es que no es algo que acabas de contratar. Ajá, ya sabías. Ya los tenías, hay que prever el gasto desde el inicio y a lo mejor prorratealo. No me lo vas a pagar a mí de forma mensual, pero a lo mejor tú sabes que si empiezas a ahorrar 125 pesos, es un decir, para cuando llegue el año vas a poder pagar lo que cuesta tu póliza. Sí, y lo que sucede, como no lo traen en el radar, es que lo tarjetean. Y tarjetean el seguro, tarjetean el mantenimiento del carro, tarjetean el cambio de llantas. Entonces, esos gastos que ya sabían, entre comillas, que los tenían que hacer, pero no los traían en el radar, pues se vuelven una deuda. Claro. Entonces, el primer paso es ver tu presupuesto anual. O sea, considerar tus ingresos y egresos de manera anual. Anuales, o sea, para poder ir planificando cómo va a estar cada uno de tus meses. Y tenerlo separado, tipo, ingresos
por mes, pero de todo el año. Claro. Y luego aparte, ¿qué otras fuentes de ingresos tienes? Por ejemplo, una cosa es el salario, pero otra cosa son los bonos, el aguinaldo, la prima vacacional, claro, las utilidades. Entonces, si los pones ya en un Excel o en una hoja de papel o en la herramienta que sea mejor, más conveniente para ti. Pues ya puedes ver ahora sí, oye, todo el año cuento como con esta bolsita, ¿no? Tipo, todo esto es con lo que yo cuento al año. Y luego son los gastos. Entonces, cuando hablamos de presupuesto, no ocupo que sepan así de que me gasté 5 pesos ayer, pero sí más o menos que sepas, oye, ¿sabes qué? Yo al mes me gasto, no sé, 2,000, 3,000 pesos en alimentos y sí distingo mucho, oye, ¿cuáles son gastos en salidas, alimentos fuera de tu casa y cuántos son alimentos dentro de tu casa? Porque muchas veces los meten en la misma bolsita, pero pues ahí estás omitiendo de que, de repente compré, no sé, café en el Oxxo, pero luego también fui a comer, pero luego también comí en mi casa. Sí, entonces, claro, las salidas y pues a lo mejor los gastos que podrías recortar en caso de que no te alcance el presupuesto, que es justo... La semana pasada tuve una cita con una chica que llegaba conmigo por el tema de que quería una inversión. Entonces estábamos hablando de la inversión y como que yo asumí y llegué directo a la inversión. O sea, a explicarle y luego le digo, ¿sabes qué? Pausa. Quiero regresar a lo básico. Dime cómo estás, en qué gastas tu dinero, cuánto recibes, cuánto gastas, o sea, básicamente. Y se queda callada. Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, no tengo idea de cuánto es mi gasto. Y yo, bueno, vamos a empezar a sacarlo en forma como de un presupuesto rápido. Dime más o menos, bueno, ella llevaba ya en contra, en negativo básicamente, los gastos que ella tenía mensualmente y los planes que ella traía. Y luego le digo, nada más por no dejar, oye, deudas, ¿tienes? Sí, fíjate que sí tengo una serie de eventos desafortunados, básicamente lo que le pasó a ella, pero pues se vio en una deuda y me decía, nada más que no la he pagado porque dejo que se descuente sola. Y yo, ¿y cuál es el interés? Cuando me dijo el interés, le dije, agarra tus ahorros que tienes ahí. Le dije, y por favor, ve y paga la deuda lo más pronto posible, porque ningún rendimiento te va a dar para pagar esa deuda. Y aquí es donde ella me preguntaba, y te lo quiero hacer pregunta a ti. ¿Tú cómo le recomendarías a una persona que no tiene un presupuesto que inicie su presupuesto? ¿Cómo seccionarías cada parte del presupuesto? Bueno, primero, el ingreso. O sea, la persona tiene que ser muy consciente de cuánto recibe. Y si tiene pagos domiciliados, por ejemplo, en el caso de que son deudas domiciliadas, ya no puedes considerar tu ingreso gano, no sé, 20,000. Realmente no, porque en la tarjeta te están cayendo 18,000 porque hay 2,000 que ya están... Sí, que ya te los están quitando. Ya te los están quitando. Y te los quitan automáticamente. Entonces ya no ganas 20,000, ganas 18. Entonces, la persona tiene que considerar cuánto dinero cae en su tarjeta. No el sueldo nominal, no el sueldo bruto, no. O sea, ¿cuánto cae? Si tú abres tu aplicación, ¿cuánto ves ahí? Exacto. Entonces, primero, ¿cuánto gana la persona? Luego, ¿cuánto gasta? Hay personas que sí son muy disciplinadas, que sí te dicen de que gasté 10 pesos ayer, 30 pesos de que mañana, pero si no es el caso, sí tener de perdido los rubros identificados básicos, que son vivienda, y en vivienda es renta o hipoteca en dado caso. Claro, los famosos gastos fijos. Sí. O sea, que es este gasto que no puedes quitar porque lo necesitas para vivir. Realmente es necesario. O sea, no es como que me digas, es que yo sin mi café de la mañana no vivo. Sí. No. Es un gasto necesario y aquí pues hay gente que recomienda, digo, así a grandes rubros, un 50% de tu sueldo. Sí. O sea, lo que tú recibes de tu ingreso, 50% destínalo a gastos fijos. Que... Justo que mencionas algo clave, o sea, el deber ser sí es, o lo recomendado es 50%, pero muchas veces domicilian o agarran responsabilidades que corresponden a un porcentaje más grande, por ejemplo, una hipoteca. Entonces, claro, si la persona ya tiene de gasto fijo una hipoteca o un crédito automotriz, pues eso ya es... Hay que bajarlo. Sí, hay que ajustarlo. Las finanzas son personales porque cada persona es diferente. Fíjate que ahorita mencionas un punto muy importante. Son personales. Ajá. O sea, si bien nosotros podemos dar una recomendación de ingresa más, gasta menos, o sea, una suma, no siempre es igual. Fíjate que justamente las finanzas, aunque son una ciencia exacta, yo creo que es la única ciencia o la única rama del saber en la que una persona puede estar en la misma categoría de Bruno Mars, que Bruno Mars, aunque sea millonario, está en bancarrota. Sí. Entonces, o en el que una persona que tenga poco ingreso pueda estar en la misma categoría de un millonario porque ahorró mucho. Por ejemplo, hay una persona que se llama Ronald Read,
Okay. Lo puedes buscar en Wikipedia. Y está muy interesante la descripción que ponen ahí porque te lo dicen. Es intendente, millonario y... ¿cómo se dice cuando una persona ayuda a los demás? Filántropo. Wow. Intendente, millonario, filántropo. Entonces, empiezas a investigar y cómo le hizo una persona que era intendente, o sea, su sueldo no es alto, no tenía educación más allá de la educación básica, logró ser millonario. Y era simple y sencillamente que supo controlar sus deseos y ahorrar. Entonces, esta persona que tenía un ingreso relativamente bajo, que tenía una educación limitada, entró en la misma categoría de una persona de Wall Street. Wow. Solamente porque tuvo esa disciplina. Y es que es mucho de disciplina. Sí. Aquí entramos en finanzas personales, es un tema muy disciplinado. Entonces sí, a veces necesitamos este coaching financiero o ese instrumento que nos ayuda a nosotros, porque a veces es más difícil nosotros estar diciendo, bueno, yo voy a estar aportando 50 pesos mensuales. Y tú acordarte de, oye, me toca aportar a que te los estén descontando. Que ya sea un ahorro o una inversión programada en la que te estén descontando esos 50 pesos mensuales. Sí, y justo volvemos al mismo tema de la psicología de la persona. O sea, como decíamos, las finanzas son personales, dependen mucho de las circunstancias de cada persona y de lo que decida. No están asociadas directamente al ingreso, porque pues ya vimos casos como el de Bruno Mars, que aunque es millonario y todos lo conocemos, pues tiene problemas financieros. Entonces no es algo que esté asociado per se a cuánto ganamos, sino en cómo controlamos nuestros deseos, que vuelve a ser algo psicológico. Entonces, en temas de ahorros, ahorita dijiste también algo muy, muy importante, de oye, yo puedo tener la disciplina de hacerlo, pero está muy interesante porque también hay instrumentos en los que ya sí, te dicen, lo retienen. Okay, a lo mejor tú no puedes hacer, o no, se te complica tener esta disciplina porque pues lo vemos mucho en los PPRs. Sí. A ver, empiezas tú y te dices, pues yo lo puedo hacer sola sin una administradora. Va, ok, hazlo tú. Y empiezas muy bien el primer año. Estás consciente que es un plan que va a ser a largo plazo. A largo plazo tú vas a seguir con la misma disciplina y es cosa que si te llega a pasar algo, algún evento circunstancial, tú tienes que seguir depositándolo independientemente. Entonces ahí es donde la parte que a veces podemos delegar y regresamos a los hábitos. Hay que tratar de tener buenos hábitos, pero pues cuando no puedes hay que delegarlo. O sea, definitivamente. Y luego hablabas de todos estos tipos de gastos placeres. Regularmente o coloquialmente se dice un 30% de esto, o sea, ya 50 fue para gastos fijos, el 30% lo puedes tener para gastos de placeres, porque no significa que si yo hago un presupuesto me tengo que quedar encerrada en mi casa y que no voy a salir a cenar los fines de semana. Pues para eso trabajo, o sea, no voy a trabajar toda la vida como si fuera esclavo nada más para pagar el carro, para pagar la casa y mi dinero. O sea, realmente trabajé para pagarle a todos menos a mí. Sí. Entonces sí, yo creo que también está esta parte de saber que sí puedes tener este gustito, nada más, pues, presupuestado. Sí, que justo es algo que también toco mucho con los pacientes en sesión. A veces sí llegan y es que como que ya traen también ciertos preconceptos de si hago este presupuesto, pues ya me voy a quedar sin estos gustos o ya no voy a poder gastar en X o Y. Pero pues no, o sea, al final de cuentas vemos formas en las que la persona pueda seguir teniendo estos gastos que le gustan hacer, pero algo que sí me gusta mucho enfatizar es poder encontrar la raíz del por qué le gustan. Claro. O sea, por ejemplo, con el punto del café. Hay personas que les gusta muchísimo el café y pues sí, puedes ir al Starbucks todos los días si quieres, ¿verdad? Pero les empiezas a mostrar alternativas de puedes hacerlo en tu casa. Si a la persona generalmente le gusta el café. Pero en algunas ocasiones hay algo oculto detrás de ese gasto. Un vínculo. Me tocó trabajar con una persona en sesión en el que estábamos revisando sus gastos y justo traía mucho gasto en café. Y le digo, oye, ¿has pensado en reducir tu gasto en café? Y dice, a mí el café ni me gusta. ¿Qué? Y yo como... ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Tus gastos no mienten. Sí, traía de verdad gastos en Starbucks todos los días. Y le digo, oye, entonces, ¿para qué vas tanto al café si no te gusta? No te gusta. Y me decía, es que... Pues usualmente cuando voy a la oficina, mis compañeros todos los días bajan y no me quiero quedar solo en la oficina. Entonces yo bajo con ellos y compro el café. Y le digo... ¿Ya has pensado que puedes convivir con ellos de otra forma? O sea, sí, podrías... justo, es un gasto por convivencia. O sea, si ni siquiera te gusta el café y es por estar con tus compañeros y tus colegas, que no estoy diciendo que esté mal, pues a lo mejor hay alguna alternativa de hacerlo sin meterle a la tarjeta el gasto del café. Sí, entonces, cuando hablamos también de si vamos a darle un espacio a tus gustos, siempre trato de tener el cuidado de analizar qué representa para la persona cada gasto. Porque si tú de entrada le dices, esto ya no... Ay, no, a ver, eso es un castigo. Sí, o sea, ya te sientes cero motivado para seguir adelante. Y aparte puedes tocar también fibras bien personales de... Por ejemplo, me tocó
presenciar una sesión de pareja en el que estábamos viendo presupuesto en pareja para estas personas. Ajá. Y el hombre señala a la mujer y le dice, es que ella gasta demasiado en gasolina y debería de reducir su gasto en gasolina. Entonces, en esos casos, cuando me toca trabajar con terapia en pareja, también trato de que sea muy... Sí, muy zen. Muy zen, sí, porque se pueden empezar a violentar mucho las cosas. Y la chava se sintió muy atacada. O sea, a pesar de que estábamos trabajando presupuestos balanceados, que cada quien tuviera su espacio para hacer, cuando él señala este gasto, ella se siente muy atacada. Claro. Y ya cuando lo empezamos a platicar, menciona que ese gasto para ella representa el poder moverse, el ver a sus amigas, el ver a su familia. Entonces, no es que le guste pasársela en la calle, sino que representa la movilidad de ver a las personas. Entonces, usualmente cuando trabajamos gastos, sí me gusta validar qué representa para la persona o qué hay detrás de cada uno de esos gastos. Y ahora bien, hablábamos de como ya del gasto fijo, de los placeres, y pues yo considero que mínimo, que es lo recomendable, o bueno, lo que te recomiendan a grandes rubros, es de tener un 20% invertido para tu futuro. O sea, es para ti. Entonces, pues ya también ahorita hablaremos de ese 20% y nos vamos a ir ahora al tema de las inversiones. O sea, ya una vez, como la chica que fue conmigo, ya tenía en claro qué era lo que tenía que hacer, se libera de la deuda. O sea, ya no hay deudas, ya hiciste tu presupuesto y ahora podemos empezar a ver el tema de inversiones. Sí. Entonces, sabemos pues que no en México, en el nivel mundial, el 49% de las mujeres ahorran. O sea, es una cifra gigante, pero solamente el 15% de las mujeres hacen una inversión. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿a qué crees tú que se deba? O sea, tú que las tienes en terapia contigo, ¿qué es lo que ves? Pues uno es el tema del desconocimiento y otro es el tema del plazo. Usualmente las mujeres sí suelen prepararse más para cuestiones circunstanciales, de voy a ahorrar para mi seguro de gastos médicos, o voy a ahorrar porque tengo un accidente, o voy a ahorrar, pero son metas de corto plazo. Entonces, uno es el tema del mindset, de que ven el ahorro como una forma como que salir de algún bache que pueda suceder en la vida. Ok. Y como un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia, gracias. Sí, lo ven como un fondo de emergencia. Y otro es el tema del desconocimiento. Esta semana pasada fui al banco y en la fila escuché a un chico que traía a su mamá y le dice, queremos abrir una cuenta de inversión, pero ninguno de los dos sabía de lo que estaban hablando. Y en el momento en el que la señorita de la entrada, cuando te van a asignar, si vas sí, que te asignan el turno y para dónde vas. Ella le empezó a hacer preguntas, pero ninguno de los dos sabía. Entonces el chico le decía, es que estamos buscando una forma en la que mi mamá si mete su dinero le van a dar un rendimiento. Y la señora de que sí, o sea, esos son nuestros instrumentos, pero... ¿Qué? O sea, ¿qué estás buscando? Ahí sí se me hizo un poco mal la onda porque entiendo que ninguna de las dos partes sabía, ni la chica que estaba entregando los tickets. Sí, ni el que estaba preguntando. Ni el que estaba preguntando. Pero la señora solamente estaba existiendo. O sea, el que estaba llevando la conversación era el hijo. Entonces, muchas veces las mujeres no conocen la existencia de estas herramientas. O hay mucha desconfianza también al sistema financiero establecido. Que hay, por ejemplo, mi alcance solamente llega si la persona está dentro del sistema regulado. Muchas veces también sucede que las personas piden ayuda a... las famosas tandas. Sí. O sea, a ver, yo creo que ya está claro con cifras que las mujeres ahorramos. Ahora, yo veo muchas mujeres que participan en este tipo de, pues, tanda. Esquemas, de esquemas. Que digo, ¿por qué si ya estás ingresando a una tanda, no te vas por una inversión constituida, asegurada? Sí. O sea, que tú y sepas más segura. que justo. Entonces, sí, creo que nos vemos más envueltas en este tipo de... La comadre me dijo, entonces yo le meto... Que fíjate que ahí tocas un tema muy, muy importante, que es el tema del desconocimiento y dos, de la confianza en lo que los demás saben, pero porque no se han metido a investigar o porque tienen desconfianza. ¿O crees que es muy difícil? Porque regresamos a lo mismo. Siempre ha sido un tema tabú en el que la mujer, pues, generacionalmente se dedicaba al hogar. Entonces, ahora que llegamos y tenemos el control a lo mejor de más cosas, estamos en puestos directivos o estamos escalando, no sé, carreras que antes eran 100% de hombres y ahorita estamos participando en esto, pues creo que todavía dejamos este rezago de no nos estamos informando en el tema de las inversiones, nos sentimos que no somos aptas para eso. Y aquí es donde vemos que no participamos en esto. Pero sabemos que hay diferentes instrumentos que nos pueden ayudar a invertir. Porque digo, es diferente tener un ahorro, que tú estás manteniendo tu dinero, a lo mejor lo estás protegiendo.
no sé, en un CETES, que te dan nada más para la inflación, o sea, para cubrirla y que no se devalúe tu dinero. Pero ya el tema de hacer crecer nuestro dinero, que es yo creo que lo que hizo este intendente que nos comentabas tú, porque pues es completamente diferente. Yo nada más ahorro y me quedo con mi mismo dinero, a ponerlo a trabajar y realmente generar una inversión y que me dé rendimientos que me sirvan a mí para en un futuro tener más ingresos. Que sí, o sea, es 100% tema de desconocimiento y falta de confianza en el sistema financiero. Y se entiende, fíjate que también depende mucho la edad que tenga la mujer. Porque si es una mujer adulta que creció por allá de los 70s o los 80s, pues le tocó experimentar o vivir temas de crisis internacionales. Claro. O temas, por ejemplo, en el caso de México, de la nacionalización de la banca y luego la privatización de nuevo. Entonces, les tocó experimentar mucha volatilidad e inseguridad en las instituciones financieras o en el gobierno. Si tú trabajas con mujeres que nacieron en los 90s o los 2000s, ellas usualmente sí confían más en instituciones financieras, pero también se dejan mucho influenciar por las redes sociales. Sí. Y el problema con las redes sociales es que mucho del contenido financiero es de Estados Unidos, pero la realidad de allá es muy diferente a la realidad de aquí. Definitivo. De entrada, para invertir en la bolsa de allá, tú sí podrías pedir un préstamo porque la tasa de interés es del 1 o el 2%, lo metes al mercado que te da 12% y pagar. Eso aquí en México no se puede. Sí, no se puede. De entrada, si tú lo metes a la bolsa de valores y lo inviertes en un equivalente al S&P, que es el IPC aquí en México, el IPC te da el 10-12%, o sea, es nada. Y la deuda te cuesta 30% mínimo si te va bien y si encuentras una buena tasa. O sea, tienes un gap de pérdida mayor. Entonces, eso que vemos en redes sociales de pide prestado, luego inviértelo, no funciona tan sencillo aquí en nuestro país. Justo, hay que como que acoplarnos a nuestro contexto y ver qué es lo que realmente nos funciona. Que digo, aquí también es donde hay muchos productos que a lo mejor son con rendimientos garantizados. O sea, desde que tú entras te dicen, si tú contratas este plan, tú vas a recibir esta cantidad al final. O sea, al final del plazo que tú vayas a tener, vas a recibir esta cantidad, que es un perfil a lo mejor más moderado. Sí. Ya si te vas a un perfil más arriesgado, como tú lo mencionas, puedes meterte al SP500. Y si te metes al SP500, pues va a funcionar igual. O sea, tú vas a poder elegir qué portafolio quieres meterte para diversificarle, pero ahí ya es, pues no sabes, es bolsa. O sea, son las 500 empresas mejores a nivel mundial, pero cómo se van comportando ellas. A largo plazo es bueno porque vas a tener un retorno mayor, pero pues ya es un riesgo que a lo mejor una persona mayor no podría tolerar. Y aparte, como dices, el riesgo de, oye, si vas viendo que baja, no sentir el pánico de voy a sacar mi dinero, sino de, ok, me aguanto y va a regresar a la normalidad. O sea, tiene mucho que ver también el perfil de la persona. Sí, claro, porque si ves a ver el comportamiento en una escala chiquita, pues ves que de repente tiene subidas gigantes y caídas muy, muy grandes. Pero si ya lo ves a largo plazo, que regularmente es como el tipo de inversión que buscas cuando eres joven, porque tienes mayor tiempo. Entonces yo siempre digo, en inversiones tienes dos cosas que juegan a tu favor. O tienes tiempo o tienes dinero. Si no tienes dinero para meterle a tu inversión, hay que jugar a favor del tiempo. Entonces vas a meter menor dinero por más tiempo y vas a generar un retorno. Y si es al revés, si tienes poco tiempo y ya estoy, no sé, en mis 45, pues a lo mejor voy a tener que meter más capital para recibirlo en un menor tiempo. Sí, justo. Pero sí, como decíamos, depende muchísimo del perfil de la persona, qué tanta confianza tienen. Entonces, en el tema del rezago de la mujer, en temas de ahorro e inversión, está asociada, desde mi perspectiva, a desconocimiento y confianza. Ok. Y ahora, un poquito del tema de que yo veía que la mayor cantidad de emprendedoras son mujeres. O sea, son las famosas a veces nenis que no están como en un sistema, pues, ¿cómo se dice? Fiscalizado, por así decirlo. O sea, lo hacen más, pues yo te estoy vendiendo el pastel, entonces no lo declaro, no hago estas cosas. ¿Qué consejo darías para una mujer que está iniciando con su emprendimiento? ¿Qué consejo financiero? Bueno, primero, que dimensionen bien todos sus gastos. O sea, es súper común que como que a alto nivel o así de forma general digan voy a gastar tanto en esto, tanto en lo otro. Tienen como que una cierta noción de cuánto gastan, pero no al detalle. Entonces es súper importante que dimensionen bien todos sus gastos. O sea, que contemplen todo. Sí. No sé, si están haciendo pasteles, la depreciación del horno. Sí, ¿cuánto le sale el gas? La luz. Ajá, las herramientas que utilicen, no sé, la batidora. Sí, todo. O sea, todo lo que gasten, que lo consideren. Otro punto súper importante, que se pongan un salario. Por lo general, las mujeres emprendedoras que me ha tocado recibir no se consideran como un sueldo. Okay. Y siempre les digo, oye, si tú tuvieras que contratar a alguien para hacer esto, ¿cuánto le tendrías que pagar?
Eso es lo mínimo que debes considerar para ti. Okay. O sea, tú también tienes que ponerte un sueldo. Entonces, punto número 1, contemplarlo todo, incluyendo tu sueldo. Ajá, correcto. Punto número 2, que sí investiguen más o menos en cuanto anda la competencia. Ok. Porque muchas veces también dicen, voy a poner de que este precio. Pero si ves que la competencia que está cercana pone un precio por arriba o por debajo, pues ahí también te puede dar un cierto parámetro de cómo andan las cosas en el entorno, sí, ¿no? Cómo se está vendiendo, cómo funciona y cómo la gente lo acepta. Sí, entonces, al dimensionar tus costos y tus gastos, considerando tu salario, puedes ver cuánto te cuesta a ti producir el quequito o poner las uñas o sí, pues cualquiera las de los flores o cualquier cosa. Y al preguntar o observar cómo está en tu entorno, puedes ver qué ofrecen, cuánto cobran. Entonces tú puedes ver, oye, ¿sabes qué? Tengo que buscar una forma de reducir mis costos y gastos para poder ponerlo de perdido al mismo que está la competencia, ¿no? Ok. O ¿sabes qué? Si estoy bien o estoy dentro del rango, ¿no? Y punto número 3, que sí lleven noción de cuánto pueden producir con lo que están comprando. Porque muchas veces empiezan a hacer, por ejemplo, me tocó hace poco con una chica que hacía flores. Empiezan a hacer las flores, pero dicen, oye, es que de repente me piden, no sé, un ramo de flores, yo compro mucho. Me queda mucho parte. Sí, se echa a perder porque no sabes cómo porcionarlo, por así decirlo. Ajá, no saben cómo porcionarlo, no saben cuánto les sale. Cobro del desperdicio. Sí, y no lo integran muchas veces en sus gastos. O sea, no consideran el desperdicio como un costo. Entonces, al cliente solamente le cobran de que yo creo que podría cobrarle, no sé, 100 pesos. Ajá, 3 veces lo que me costó a mí. Sí, 3 veces lo que me costó a mí y ya. Pero pues no, entonces... Entonces hay que contemplar todos los gastos que tenemos, incluyendo depreciaciones, salarios, a lo mejor los desperdicios. ¿Cuánto me pagaría yo a mí? Sí. O sea, ese también hay que contemplarlo. Y hay que ver el tema de... La competencia. La competencia y el estudio de mercado. Sí. Ok, todos estos consejos son clave para que un emprendimiento pues no solo sobreviva, sino que también crezca. Pero algo que muchas emprendedoras siento yo que olvidan por estar en el día a día de su trabajo es que su negocio también debe de ver para futuro, porque en algún momento, oye, ¿qué va a pasar conmigo cuando yo ya no quiera trabajar o ya no pueda trabajar? ¿Cómo le voy a hacer en un futuro? Entonces, ¿tú cómo piensas que podemos como plantear un plan de retiro o integrarles un plan de retiro sin que ellas lo sientan abrumador? Porque es lo mismo que mencionas, las mujeres a largo plazo como que, no, y estamos hablando que todo esto, o sea, a largo plazo son 10, 15 años. Sí, que fíjate que aquí vamos a cambiar un poquito de tema cuando hablamos de emprendimientos. Y ahorita mencionaste también algo muy importante, ¿hacia dónde ven su negocio? O sea, si tú lo ves como algo de corto plazo, si realmente lo quieres volver una institución o una empresa ya consolidada, ahí el enfoque es diferente. Porque por lo general, particularmente hablando de mujeres emprendedoras, usualmente también tienden a ser muy aprensivas. Y fíjate que no solamente en tema de mujeres, también hay hombres sumamente aprensivos y lo vemos... Muchas veces también, aquí ya no es como una terapia financiera, aquí ya es una consultoría como corporativa. Usualmente cuando me toca trabajar con empresas familiares, hay mucha aprensión por parte del dueño hacia poder delegar su negocio. Entonces, es muy importante que desde el inicio la persona sepa hacia dónde va. Ok, tener una visión clara de qué es lo que quiere hacer. Una visión clara de qué es lo que quiere hacer. 1, esa parte. 2, volvemos al mismo tema del presupuesto. Tiene que meter sí o sí el tema de un seguro para el retiro, un seguro de gastos médicos, porque al final de cuentas, en la etapa inicial, la persona es el peldaño de su compañía. Sí, entonces, si algo te pasa a ti, el negocio ya no vive. Ya no vive. Entonces hay que cuidarse uno. Sí, uno tiene que cuidarse, tiene que garantizar que el negocio va a seguir, pase lo que le pase a él. Exacto. Entonces, tiene que considerar siempre esa parte. Seguro de gastos médicos, seguro de vida, seguro para el retiro y... porque eso también es parte del gasto, o sea, el negocio te tiene que dar también para cubrir eso, claro. ¿No? Entonces lo tienes que considerar. Y ya que tienes la visión de hacia dónde vas, en qué plazo lo quieres lograr, ya consideraste tus costos y gastos de manejar el negocio más los gastos anuales elementales para ti, hay que empezar a hacer un plan como de sucesión. Y tener preparado muy bien qué roles y responsabilidades tienen las personas, pero ser muy consciente de que tienes que delegar. Hay muchas personas que no delegan por parte de desconfianza o porque no está bien estructurado el proceso. Entonces, para el caso de las mujeres emprendedoras, yo siempre les recomiendo que sepan por qué abrieron su negocio y hacia dónde lo quieren llevar. Me ha tocado que
recibo chicas que acaban de abrir su negocio. Lo primero que les pregunto es ¿por qué lo abriste? O sea, ¿qué esperas de este negocio? Por lo general son chicas que tienen su sueldo fijo y aparte tienen su negocio. Claro, un ingreso extra. Ajá, entonces si la persona me dice, yo espero poder vivir de esto y poder dejar mi trabajo fijo para dedicarme a esto, ok, el enfoque va a ser tratar de volver esto a un negocio sostenible de largo plazo. Exacto. Y si la persona solamente dice, oye, ¿sabes que yo lo veo como un side hustle? Y a lo mejor circunstancial, porque ahorita estoy pasando por un tema de que necesito pagar mi coche. Entonces necesito un ingreso extra, lo estoy poniendo temporalmente. O sea, no lo veo como un plan a futuro. Entonces ahí solamente nos enfocamos en cuál es el mejor precio que puedes poner para poder maximizar tu utilidad y fin. That's it. Ajá. Entonces, que te dé lo más posible en un plazo limitado. Y ya. Entonces, ahí depende mucho de lo que estén buscando. Pero sí o sí la persona, independientemente de que tenga un negocio o trabaje para alguien, siempre tiene que garantizar su propio bienestar. Entonces, tienen que considerar temas de seguro de gastos médicos, pero no solamente, entiendo que algunas veces las compañías te lo dan, pero es muy importante que tengan uno propio. Ah, claro. A mí me ha tocado, vemos muchos de esos casos de que cuando está a nombre de una compañía, pues al final el contratante es el que toma la decisión sobre ti. Y si tú terminas relación laboral o te corren, porque puede ser tanto como tú como él, y no estabas preparado y ya traes algún problema, pues ya no eres asegurable. O sea, ya bailaste. No, y fíjate que en temas de deudas circunstanciales, como decíamos al principio, este es uno de los factores principales. O sea, si la persona dependía y decía, oye, no, es que yo tengo mi seguro, pero ¿qué pasa? Ajá. ¿Qué pasa si en un futuro, pues, te corren? O sea, necesitas tú poder tomar la decisión. También muchas veces uno no están asegurados o dicen, yo ya tengo el de la empresa y no importa, luego los despidan o se cansan de su trabajo y ya se quieren ir, pero ese seguro tiene cargadas todas tus enfermedades. Entonces, no te puedes ir tan fácil. Ajá, no es tan fácil poderte ir. Entonces, sí, claro, es muy importante tener como en el tema de seguro de gastos médicos, esto súper definido. Sí. Y en el tema del retiro. Ahorita lo estamos viendo mucho. Ya somos una generación que no nos va a tocar pensión ni retiro. De nuestra pensión. Entonces, sí tenemos que hacer frente a estos gastos y empezarnos a preparar desde ahorita. Yo sé que muchas veces escuchamos la palabra plan personal de retiro. Y decimos, eso es muy caro, yo no lo puedo hacer ahorita. Pero lo que hablábamos anteriormente, tienes tiempo. Entonces, tú métele el capital que tengas, pueden ser desde 2,000 pesos mensuales. Y con esos 2,000 pesos mensuales, ya tu yo futuro te lo va a agradecer. Yo sé que a lo mejor con esto no vas a vivir todo tu retiro, pero tienes que empezar. Y empieza con lo que tengas y con lo que puedas. Eso es lo importante. O sea, si a mí me preguntas empieza. O sea, sí, que justo ahorita mencionaba, regresando al tema de que las mujeres usualmente ahorran para corto plazo, pero que no invierten. Este es un tema también clave. Usualmente las personas como que ven el retiro o muy lejos o dicen no me va a pasar nada porque estoy joven, pero pues ya vivimos en un entorno en el que sí o sí te vas a enfermar, tengas la edad que tengas, porque la comida ya no es la misma, porque la ciudad en la que vivimos está contaminada, o sea... A ver, y te va a tocar el retiro. Y te va a tocar el retiro. O sea, no es como que eso no me va a pasar a mí. Va a llegar un momento en el que ya tu cuerpo no va a poder trabajar. Y aquí es donde tenemos que también, así como hacemos un presupuesto, bueno, planear para el futuro y pensar o hacernos la pregunta de... ¿cómo me quiero retirar? O sea, voy a estar trabajando medio tiempo todavía, a lo mejor, no sé, una consultoría, me la voy a pasar de viaje, entonces necesito mayor ingreso, no voy a hacer nada. Y también como mujeres tenemos el plazo de esperanza de vida más amplio. Que fíjate, ahorita también que mencionas esa parte de que quiero hacer para mi vejez, así como las compañías tienen su misión y su visión, esa es la parte fundamental que también tienen que tener las personas. En las empresas, el presupuesto corresponde o hace correspondencia o es congruente con el objetivo y la visión de la compañía. O sea, la empresa dice, yo en 30 años quiero llegar a ser la empresa más grande, no sé, de chocolates. Okay. Entonces, todo tu dinero lo enfocas en ser la empresa más grande de chocolates. Como personas también tenemos que hacer el mismo ejercicio. Yo cuando tenga 40, 50 años quiero ser la mejor, no sé, economista del país. Entonces tengo que enfocar mis ingresos en poder cultivarme para poder llegar a ser esa persona. Entonces es exactamente igual para el individuo. O sea, ir siguiendo estos pasos para poder llegar a esto que tú quieres. Y lo mencionabas muy bien. A lo mejor tú dices, yo quiero ser la mejor economista a los 40 años. Pero también, ¿a qué edad te quieres retirar? Hay gente que dice, yo a los 60 me quiero retirar. O hay gente que dice, no, a los 50. Entonces, ¿cómo vas a planear para vivir desde tus 50 a tus 85, que es la esperanza promedio de vida,
¿qué plan tienes para esto? Entonces aquí es donde entra esas herramientas que nos brindan esta opción de a lo mejor hacer pagos chiquitos y poder vivir en un futuro con pues con este producto, ¿verdad? Sí, la verdad tenemos la ventaja de que vivimos en una sociedad en la que hay muchas herramientas. O sea, el tema del plan para el retiro, hay muchas ofertas de herramientas que pueden ser desde abonos chiquitos o pagos grandes anuales, o en el tema de seguros de gastos médicos hay desde seguros de gastos médicos menores para consultas o seguros de gastos médicos para hospitales. Claro. Que fíjate, cuando trabajo, también doy asesorías financieras para niños, usualmente ahí es más padre! para escuelas. Lo primero que siempre les pregunto a los niños cuando dicen, es que ¿para qué ahorro? Porque sí me ha tocado, muchas veces dicen, pues ¿para qué voy a ahorrar? Y es de que levante la mano quién se quiere casar, quién se quiere comprar un carro, quién se quiere comprar una casa, quién quiere viajar. Entonces, es ahí donde uno debe empezar a, como mencionas, a pensar, bueno, ¿qué quiero? ¿Cuándo lo quiero lograr? Y ¿Cómo lo quiero lograr? Para el futuro. Y prever. O sea, tienes que empezar a preocuparte de cómo quieres realizar estas cosas. Y ahora sí, te va a cambiar un poquito el tema. Sí, claro. En el tema del dinero y las relaciones, tú lo mencionabas ahorita, o sea, tuviste una pareja que fue por tema de planeación financiera cada uno. Pues se ve que nada más el 20% de las mujeres toma acción participativa en la decisión financiera del hogar. Entonces, estás dejando que alguien más tome las decisiones por ti sin tú saber qué esperar. Oye, me tengo que preguntar, ¿y si me divorcio? Y o sea, no sé, si algo le pasa a él, ¿qué hago en ese momento? Pues fíjate que sí, o sea, sí es muy común que no solamente no se involucran en la parte financiera del hogar y la delegan 100%, muchas veces tampoco quieren ni siquiera investigar. Fíjate que también me toca muy común que me piden informes, pero ya ni siquiera abren el mensaje. O sea, como que de repente sí tienen de que la chispita de tengo que aprender, tengo que informarme, pero luego se baja. Sí. Entonces sí, la verdad, esa situación pone muy vulnerables a las mujeres. Y sí me ha tocado ver casos también, y es algo muy común, en el que el hombre es el que es el responsable del hogar, es el que provee, sí. La mujer administra los recursos, pero por alguna situación la persona fallece o se va o algo sucede, la mujer queda sumamente vulnerable. A ver, hay un estudio que demuestra que tardan mínimo 5 años una persona que pierda el sustento de cabeza en poderse recuperar. Y se me hace muy rápido. Sí, te estoy diciendo mínimo, o sea, porque si a lo mejor la persona fue ama de casa o se dedicaba al hogar, estás consciente que dejó su trabajo, o sea, lo pausó completamente y regresar al mundo laboral después de tanto tiempo sin estar en el mercado te afecta mucho. O sea, no es como que puedes regresar de, I'm back. Que fíjate que yo siempre les recomiendo como 2 cosas, ¿no? Uno es sí o sí que los dos tengan seguro de vida. O sea, es sumamente importante. Yo sé que a lo mejor para algunas personas suena como medio creepy de, ¿por qué le voy a comprar un seguro de gastos médicos a mi esposo? De que se va a morir. O sea, no, todos vamos a morir para empezar. Si lo hablas, no significa que se va a morir. Sí. Si no es como que, lo estoy pensando y entonces se va a morir. No, es prever. Es protegerte a ti misma. Y aparte es algo que nos va a pasar a todos. Entonces oye, tienes que garantizar la educación de tus hijos. Tienes que garantizar su sustento, entonces... El tuyo también, o sea, también. ¿Qué vas a hacer? Entonces, es algo que yo siempre les recomiendo en finanzas de pareja, que sí hablen el tema de los seguros, de vida, de médicos, automotriz, o sea, sí o sí se tiene que tocar el tema. Sí tener un plan de contingencia cuando sucede algún imprevisto. Y también tener como que estos prácticas financieras. El matrimonio y las relaciones de pareja son una empresa. Tal cual, o sea, es una pequeña empresa. Entonces, así como las compañías tienen sus ejercicios de planeación, de revisión presupuestal mensual, las personas tienen que hacer lo mismo. Es eso. Tiene que ser lo mismo. De hecho, yo siempre le digo a mi novio, o sea, como que de broma, pero no de broma, cada mes de que tenemos que tener cuenta de accionistas. O sea, somos... sí, pues vamos juntos en el mismo barco. O sea, entonces, sí tener estas sesiones de accionistas en el que se hablan temas financieros, se hablan temas culturales, o sea, qué hábitos tenemos que no nos están llevando a donde queremos llegar y donde también se vean temas como estructurales, ¿no? De que tenemos que empezar a prepararnos para esto. Entonces, así como sucede en las compañías, tal cual se tiene que hacer en pareja. Claro. Entonces... aunque a muchas mujeres no les guste o no haya el conocimiento o no haya el interés, no es algo que puedas delegar porque... Siento que también, mucha parte puede ir relacionado en que a lo mejor la otra persona es la que aporta.
Entonces tú sientes que ya no tienes derecho a justo participar en esa toma de decisiones. Pero aquí era lo que te comentaba. Este sí fue un estudio que se hizo en Estados Unidos y que demostraba que eran como el trabajo no remunerado o el trabajo invisible, que era lo del cuidado en casa, representaba, no me acuerdo si son 565 billones de dólares, o sea, 1/3 de la economía de Estados Unidos. Entonces tú también tienes derecho porque pues es un trabajo que estás haciendo, que si él lo pagara por fuera, le saldría un dineral. Que volvemos al mismo tema igual con las emprendedoras. Si tú tuvieras que contratar a alguien para hacer ese trabajo, le tendrías que pagar. Entonces, siempre piensa en eso. Si tienes duda de no, es que ¿cómo voy a cobrar? O ¿cómo le voy a decir yo para participar si él es el que está aportando? Son sus finanzas. No, o sea, si tuvieran que contratar a alguien, pues tendría que gastar ese dinero. O si a lo mejor tú no te tuviera a ti, que tú te estás haciendo cargo o tomando esta responsabilidad, él no podría hacer su otra responsabilidad. Sí, entonces es un balance que tienen que tener. Y yo sí creo que es súper importante lo que tú mencionas, de sentarse a dialogar estos temas financieros en pareja y a lo mejor, como tú lo dices, yo lo digo de broma de mes en mes con mi novio, pero sí es súper importante platicarlo. Que fíjate, volvemos al mismo tema de comprar la estructura de pareja con una empresa. En las empresas, por lo general, el foco siempre está hacia la parte comercial, o sea, la parte que genera el ingreso. Pero yo siempre les digo, oye, si en el back office tú no podrías generar este dinero. Claro. Entonces, no puedes descuidar tu back office o la operación porque esto te habilita el ingreso. Y funciona exactamente igual en las relaciones de pareja. O sea, la persona que se queda en casa habilita que tú puedas salir a buscar el dinero y traerlo a la casa. O sea, es un trabajo en equipo. Así es. Y en dado caso de que muchas veces les da pena, puedes poner un instrumento de ahorro y decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a, esto que nos ahorramos, deposítenlo aquí para que nos genere un rendimiento, pero que esté a nombre de los dos. De los dos. Eugenia, muchísimas gracias por compartir tanto valor con nosotros el día de hoy. Y antes de despedirnos, quiero hacerte 3 preguntas rápidas. Claro. ¿Qué libro o curso recomendarías a una mujer que quiere fortalecer su formación financiera? Esa sería la primera. Si pudieras darle un consejo financiero a tu yo de 20 años, ¿qué te dirías? Y la tercera, que nos compartas tus redes sociales para que te puedan encontrar. Claro, mira, el libro que yo recomiendo, que la verdad, o sea, es buenísimo porque cubre tanto la parte psicológica como la parte financiera, es el de la psicología del dinero. La verdad está buenísimo porque habla justamente de lo que hemos platicado, de qué es lo que detona el gasto, te ayuda la verdad a darte cuenta de, oye, este gasto que estoy haciendo es detonado más por mi ego o por mis creencias que algo realmente necesito, te hace ser consciente. Sí, y también toca temas técnicos duros, ¿no? De el presupuesto, cómo ingresar más, cómo gastar menos, cómo empezar a dimensionar tus ingresos. O sea, ese libro está muy padre, yo lo recomiendo mucho. ¿Tu consejo financiero? Mi consejo financiero, uno, es como que ten tu visión de vida. Así como, volvemos al mismo punto, las compañías saben hacia dónde quieren ir. Lo que yo le diría a mi yo de 20 años es, piensa en tu plan a largo plazo y ahorra, porque siento que cuando somos recién egresados, en nuestro primer salario es de que sí, voy a viajar y voy a salir. Me voy a comprar el reloj que siempre quise. Sí. Entonces, y a mí también me pasó. Entonces, lo que yo le diría a mi yo de 20 años es, no necesitas ese viaje, no necesitas X o Y cosa. Entonces, sí necesitas ahorrar para tu futuro. Acuérdate de tu visión de a dónde quieres llegar. Exacto. Sí, y qué importante. Prever, porque siento que también muchas veces cuando uno está joven piensa que nunca se va a enfermar o piensa que nada va a suceder. Que nunca me va a tocar a mí. Sí, y es lo único que tenemos que seguramente va a pasar. Declarado que seguramente va a pasar. Y mis redes sociales son Eugenia Domínguez. En Instagram estoy como Eugenia DGZ. Y en Facebook estoy como Eugenia Domínguez. Si tienen alguna duda o alguna asesoría que quieran resolver, pues con gusto estamos a la orden. Recuerda que tomar el control de tus finanzas no es solo sumar y restar. Es una forma de construir tu libertad, de decidir por ti y de vivir con intención. Gracias por escucharnos en este episodio de Seguramente Steffi. Si te gustó, compártelo con esa amiga que sabes que lo necesita y escríbeme si quieres empezar tu propio camino financiero. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, lo que hoy sueñas, mañana lo puedes vivir.